Ah, ahora sí cargo. ¿Se acuerdan cuando trabajaban con vectores, cómo era el tema de la definición, el acceso que tenían a los vectores, cómo hacían vector, guardar datos, leer datos, todo eso? ¿Se acuerdan más o menos cómo era? A ver, algo. Bueno, a ver, entonces partamos de lo que sabemos. ¿Sí? Este, ¿Se acuerdan que el vector, muchas veces lo relacionaban con algo como esto? ¿Sí? Era como, es un arreglo básicamente, todo vector es un arreglo, una colección de elementos del mismo tipo. ¿Sí? Y se acuerdan que tenían los índices acá, el 0, el 1, el 2 y así, todos los índices hasta llegar hasta el último. ¿Sí? ¿Y cómo accedían a esto? Supónganse que si este era el arreglo A, ustedes decían, ah, bueno, en posición 1, por ejemplo, ¿sí? Le voy a guardar, supongamos que este es un arreglo de caracteres, a guardar la letra T. ¿Sí? Entonces, eh, el compilador entendía esto, venía acá y almacenaba la T. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba con este tema de los arreglos? Ustedes tenían que definir, ¿se acuerdan que tenían toda la hoja donde codificaban? Acá tenían estaban en verde las instrucciones, los include, el espacio de trabajo, y acá en esta partecita, o en la mayoría de esa parte, digamos, definían las variables. ¿Se acuerdan que ponían typedef, struct, tanto, eh, el nombre del vector, la dimensión, y ponían algo así como con un vector de tipo entero? Decían, bueno, va a ser int, se va a llamar vector o vec, ¿sí? Y va a tener una dimensión de 100, o sea, 100 casilleros va a tener todo el vector, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando hacían esto? La computadora, ¿cómo lo interpreta? Dice, bueno, este me está pidiendo que reserve un espacio de memoria y reserve un espacio de memoria en la memoria, valga la redundancia, y guárdame todo este vector, que es lo que puede llegar a ocupar para guardar datos. No importa que esté completo, o sea, nosotros nos aseguramos de tener como una caja grande para ir llenándola de macana, digamos, no importa si no la llenamos, ya está reservada el espacio de esa caja, ¿sí? Además, con las listas es un poquito diferente. ¿Por qué? Bueno, el vector, digamos, es un tipo de dato estático, porque, como les digo, se reserva un espacio de memoria fijo para empezar a guardar o almacenar datos. En cambio, las listas o listas enlazadas, ¿sí? Es un tipo de dato dinámico. ¿Por qué? Porque yo voy a ir pidiendo espacio de memoria a medida que necesite. ¿Sí? Entonces, tiene una ventaja, digamos, de que no voy a desperdiciar memoria. ¿Sí? Voy a ocupar únicamente lo justo y lo necesario. Ahora, el tema de las listas, ustedes los tienen que ver, para mí, digamos, la forma más fácil de verla es como si fuera el vector, ¿se acuerdan del vector? Teníamos el dibujito, algo así, ¿sí? Bueno, esto va a ser algo parecido, únicamente que cada cuadrito va a ir por separado, digamos, ¿sí? Ahora, una cosa con esto, cada cuadrito por separado tiene un nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Se llama nodo, ¿sí? O sea, todo este es un nodo, este es otro nodo y este es otro nodo, ¿sí? Tenemos los tres nodos para este caso, ¿sí? Ahora, existe un tipo de dato, o mejor dicho, tenemos que codificar un tipo de dato que nos sirva para enlazar, para unir cada nodo. Este, ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar algo que se llama puntero, ¿sí? Para implementar un puntero en cada nodo, yo tengo que dividirlo, podríamos decir, ¿sí? ¿Trabajaron con registros?
¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo? Si trabajaron con registros. Por ejemplo, el caso típico que les dan siempre, ¿sí? Tienen que guardar los datos de un alumno. ¿Sí? Entonces crean un registro que contenga el nombre, ¿sí? El apellido, la edad, por ejemplo. ¿Sí? Crean este tipo de datos. ¿Sí? Es el tipo de dato alumno, o sea, ustedes los definían algo así. Type def, struct, y hacían todo el tema de la codificación, digamos, ¿sí? Por ejemplo, este era el tipo de dato string, nombre, ¿sí? Otro tipo de dato string, su apellido, ¿sí? Entonces ustedes podían acceder, definían todo esto, perdón, acá me falta alumno, ¿sí? Entonces este va a ser otro, un tipo de dato estructural, tipo de dato. Se me está cortando fieramente esto, pero bueno. ¿Dónde más o menos se han quedado? Bien, ¿dónde, dónde se me cortó? Porque no me di cuenta, saltó únicamente la notificación. En registro, bien. Entonces, a ver, retomemos. Esta era la definición de un registro, ¿sí? Ustedes guardaban más de un dato, o sea, armaban como un tipo de dato que contenía otros datos simples, como en este caso una string, o puede ser un integer, ¿sí? Un int, o un char, por ejemplo, ¿sí? Definían el tipo de dato alumno, ¿sí? Es el registro de alumno, que va a tener a su vez adentro dos campos que, bueno, en este caso, nombre y apellido, ¿sí? El nodo, o sea, cada una de estas cajitas, ¿por qué? Porque lo vamos a subdividir en dos campos, ¿sí? Uno que va a guardar la información o el dato que tiene ese nodo, ¿sí? Y el otro que va a tener un tipo de dato nuevo, que es el puntero, que generalmente se lo llama siguiente, ¿sí? Que es en ese campo se va a guardar la información del siguiente nodo, es decir, la dirección de memoria donde está el siguiente nodo, ¿sí? Vamos a borrar esto por acá.
Entonces, la forma más fácil, digamos, de verlo, de representarlo, es mediante cajas, así como dice yo acá, ¿sí? Entonces, si dijimos que tiene que tener dos campos, lo lógico es que yo venga y divida cada caja, ¿sí? La parte esta que está en verde, el dato, ¿sí? El dato que yo quiera, puedo guardar un entero, puedo guardar una cadena de caracteres, puedo guardar un, no sé, un float, un double, o puedo guardar un registro, ¿sí? El secreto de todas las listas, básicamente, está en el tipo de datos que yo puedo guardar. ¿Por qué? Porque las operaciones son muy parecidas, únicamente cuando se adapta, se cambia el tipo de dato, ¿sí? Que ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, en el otro casillero tiene que estar el puntero, o sea, el indicador que me dice a mí a dónde está o a cuál apunta, por eso puntero, a cuál nodo apunta, ¿sí? Es el campo siguiente que apunta al nodo que sigue, digamos. O sea, en este caso el primero apunta al segundo y el segundo apunta al tercero, ¿sí? Hay o sea, una consideración especial que se puede tener en cuenta, que es que el último nodo de la lista siempre apunta a nada, digamos, o sea, apunta a un nulo, ¿sí? En este caso al null, ¿sí? Ya vamos a llegar a la parte del código para que lo entiendan bien, ¿sí? Esto se hace para identificar que este es el último nodo de la lista, ¿sí? El que apunta a nulo es el último, entonces. Después, ¿qué más? Bueno, tienen distintas operaciones sobre las listas, ¿sí? Con esto, fíjense, ya definimos tres nodos, cada uno está con su puntero respectivo, apuntando al que sigue, ¿sí? Y esto conforma, digamos, lo que es una lista, en este caso, de tres elementos. Sobre listas, ¿sí? Que la lógica, digamos, es ya sea agregar tanto al inicio como al final, agregar después de un dato específico o antes de un dato específico. También sirve hay una operación que es para una búsqueda, ¿sí? Búsqueda ordenada, búsqueda secuencial, eliminación de un nodo, ¿sí? Pero eso yo quiero que lo veamos con el código, porque le va a resultar mucho más fácil entenderlo sobre todo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo codificar en C o no? O ya se olvidaron. Corre un toque. Bien. No te da problema, ahora lo hago, ¿sí? Este archivo, ¿sí? Un archivo que yo tenía ya del año pasado, que son las operaciones básicas de una lista, ¿sí? Este, básicamente, acá en esta parte está lo que yo les decía hace rato, ¿sí? De la estructura, ¿ven? Una estructura de tipo nodo, ¿sí? Que va a tener, es como un registro, ¿sí? Un registro, igual que un registro, digamos. Ustedes lo codifican así. Fíjense que es bastante parecido. ¿Por qué? Porque tiene el nombre, una estructura, después su struct, tienen los dos campos, ¿sí? El info, donde va a guardar la información o el dato, y el siguiente, o sí, ¿sí? Que es el puntero al siguiente. O sea, en este caso, la flecha azul, esta la tenemos por acá. Ahora, este tipo de dato, P nodo, es el puntero del nodo, que es el que ustedes tienen que codificar, digamos, con esta línea. Con esto ya se completa la lógica para armar un puntero, ¿sí? Tienen que definir una estructura que sea de tipo T-nodo, o sea, del tipo de la estructura que ustedes van a armar, ¿sí? Fíjense que estos dos nombres son exactamente igual. Tienen que cumplir porque si no, no le va a funcionar, ¿sí? Y a su vez la definen como un tipo de puntero de nodo con este asterisco, ¿sí? Ese asterisco lo que me está indicando es que es un puntero, ¿sí? Se lo podría ver como si fuera este, algo recursivo, ¿sí? ¿Por qué digo recursivo? Fíjense.
este T nodo lo podemos representar como una caja grande, ¿sí? Así como el nodo, digamos, así como venimos haciendo acá. La dividimos en dos, un campo guarda info y el otro guarda un puntero. ¿Ven? P nodo, pero a su vez P nodo es de tipo T nodo, o sea, acá se va a guardar como otro nodo, digamos, ¿sí? Entonces ahí van a tener otra caja. Y ocurre exactamente lo mismo, acá guardan el dato y acá guardan un puntero, que va a ser otro nodo, ¿sí? Y así se van a ir guardando, guardando y enlazando, digamos, uno así. No, no es necesario. Lo que pasa es que yo le puse T para identificar que es de tipo nodo y P para identificar que es un puntero, ¿sí? Lo podés nombrar como vos quieras, pero tenés que tener en cuenta que estos dos tienen que ser iguales, ¿sí? Y bueno, a su vez también que es el tipo de dato, con el tipo de dato que estás creando acá, ¿sí? Si le podés cambiar si creas acá a A, ¿sí? A acá, pero también tenés que cambiar acá a B y B, si querés, ¿sí? Lo mismo banda lo que se tiene que cumplir sí o sí, que estos dos sean iguales, ¿sí? A su vez también estos dos tienen que ser iguales. Bien, entonces, más o menos ahí queda lo que sería una lista, ¿sí? O cómo definir, digamos, de entrada los nodos y el tipo de datos del nodo, ¿sí? Ahora, ya esta parte son todos los procedimientos este, y funciones, bueno, son todos procedimientos en realidad, que son para empezar a trabajar con las listas, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a trabajar con las listas, lo que tienen de entrada básicamente es nada, o sea, no tienen ningún dato, no tienen nada, ¿sí? Tienen que inicializar la lista, sí o sí. Si ustedes no la inicializan a la lista, no la van a poder usar porque no la crearon, ¿sí? Por más que la hayan definido todo, al inicializarla la están creando, ¿sí? ¿Cómo se la inicia la lista? Fíjense, yo le paso acá este procedimiento, se llama inicialista, ¿sí? Y le paso un tipo de dato que es el puntero, ¿sí? Tipo de dato puntero que va a ser la lista, ¿sí? O sea, yo le estaría pasando de la cajita esta parte, ¿sí? Que es el puntero. Y le digo, bueno, a ese puntero hace que apunte a nulo, ¿sí? Por eso lo pongo en nulo, porque este puntero tiene que estar vacío, ¿sí? Es una lógica medio rebuscada, pero con inicializarlo en nulo, o sea, con asignarle nulo a la lista, que va a ser el puntero, en definitiva, con eso ya inicializan la lista y pueden empezar a cargar cosas, ¿sí? Después tienen los otros procedimientos, como lo son el agregar el inicio, agregar al final, ¿sí? Bueno, uno que devuelve la última dirección del nodo, o sea, el último nodo de la lista. Esto es, este lo van a trabajar cuando simulen el comportamiento de una pila y una cola, ¿sí? Todavía sé que no lo vieron, eso lo van a ver después. No sé por qué lo dieron así, pero bueno. Eh, Básicamente una pila y una cola cumplen cierto, es una lista, se puede trabajar con listas, se puede trabajar con arreglo, pero cumplen ciertos atributos, ¿sí? Ya lo van a ver cuando llegue en su momento, no quieren enredar con eso. ¿En qué más tenemos acá? Tenemos uno que recorre toda la lista y va únicamente mostrando, ¿sí? Después tenemos un agregar antes de, ¿sí? Agregar antes de un dato específico, también un agregar después de un dato específico, ¿sí? Son operaciones básicas. Eliminar el primero, ¿sí? Eliminar el último, ¿sí? Un eliminar dato en base al dato que queremos borrar, lo buscamos en toda la lista y lo eliminamos, ¿sí? Eliminar antes de, y bueno, acá tenemos un procedimiento de búsqueda cuando la lista está desordenada, cuando está ordenada, ¿sí? Y hay varios más que están faltando, ¿sí? Pero con los básicos, que son, pero al final ya tienen bastante, ¿sí? Ahora, vamos a la lógica de esto, ¿sí? Acá me dice agregar al inicio. Fíjense que, hace un toque más chico esto, ahí está. Fíjense que acá yo estoy pasándole como parámetro la lista, ¿sí? Se la paso por referencia con este Aspersan porque necesito modificar la lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy agregando un dato, ¿sí? Mejor dicho, voy a agregar un dato. Y también tengo que pasarle el dato que quiero agregar, ¿sí? En este caso va a ser un dato de tipo entero, ¿sí? Si se fijan, estos dos procedimientos,
¿sí? Le estoy pasando como parámetro el dato de tipo entero, ¿sí? Este tipo de dato tiene que coincidir sí o sí con el tipo de dato que puede guardar el secreto de todas las listas o casi todos los ejercicios del trabajo práctico que vean ahora y vean más adelante con lista, va a estar acá. ¿Por qué? Porque al trabajar con listas, todas estas operaciones son exactamente iguales. Lo que le van a pedir a ustedes van a decir, bueno, crea una lista que guarde enteros. Punto uno, por ejemplo. Punto 2, modifique la lista anterior para que guarde, no sé, cadena de caracteres, ¿sí? Modifique la lista anterior para que guarde un registro de alumnos, para que guarde un arreglo de tantas posiciones, ¿sí? Entonces ustedes acá tienen que guardar, perdón, modificar el tipo de datos y listo, ya tienen prácticamente todo hecho, ¿sí? Únicamente les queda adaptar. Ahora, bueno, ese tipo de datos, el dato, ¿sí? Es el que estoy pasando como parámetro para guardarlo cuando lo crea el nodo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago en estas son 5 líneas, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá, fíjense, estoy definiendo una variable, ¿sí? Que se va a llamar nuevo, que va a ser de tipo puntero, ¿sí? O sea, un nodo. ¿Y qué digo? Esta es la instrucción nueva que tienen ustedes acá, ¿sí? Que todo, creo que estoy casi seguro de que no la vieron, salvo si vieron programación orientada a objetos, quizás en internet, estén familiarizados con esto, si no es algo totalmente nuevo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo que definir sí o sí una variable de tipo puntero o nodo del que voy a crear, ¿sí? Después digo, a esa variable inicia con esta instrucción new, ¿sí? Le estoy diciendo, inicia, crea una variable, crea un objeto, ¿sí? O la caja de nodo. O sea, básicamente le estoy diciendo, bueno, a esto de lo que creé recién, ¿sí? Déjame usarlo. Y básicamente eso, quédense con eso por ahora, ¿sí? Que esto va por otro lado, pero que por ahora quédense con eso, ¿sí? O sea, acá definen un nodo nuevo, ¿sí? Y acá con esta instrucción le dicen, bueno, ahora déjame usarlo, ¿sí? O sea, básicamente con esta instrucción están pidiendo memoria, ¿sí? Y reservando una partecita de esa memoria para empezar a guardar cosas, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando trabajaban con registros? ¿Sí? Supongo que tengamos el registro, eh, ¿sí? De alumnos, así como teníamos en el ejemplo de hace rato. Y ustedes ponían acá string, nombre, ¿sí? Y string, apellido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo accedían a este registro? Hacían alumno, punto, nombre, y le asignaban el nombre que querían, ¿sí? Querían acceder al otro campo, hacían lo mismo, nombre, punto, apellido, ¿sí? Y le mandaban lo que ustedes querían, ¿sí? Fíjense acá el método de acceso es el punto, ¿sí? De esta colección, de este tipo de datos, accede a esta propiedad, ¿sí? Bueno, acá esto es lo mismo, ¿sí? Únicamente se lo hace con flechas, ¿sí? Del campo nuevo, ¿sí? O del objeto de la caja nueva, la variable nuevo, accede al campo info, ¿sí? Y guárdame el dato, que yo lo estoy pasando por acá, ¿ok? Esta flecha no se van a confundir con que apunta, ¿sí? Porque a mí me pasó que yo me confundía que decía, bueno, nuevo apunta a info, no, no pareciera, pero no, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es al campo, a la variable nuevo, ¿sí? Accede al campo, o mejor dicho, al objeto o a la caja nuevo, ¿sí? De estructura nuevo, que es un nodo, accede al campo info y guárdame el dato, ¿sí? Con esto igual a una asignación destructiva, ¿sí? Lo mismo acá, al nuevo accede al campo siguiente y guárdame lo que tiene list. Así que, vale, la redundancia es la lista, ¿sí? Y una vez que termino de hacer eso, yo ya creé qué es lo que hizo, digamos. A ver, con esta línea definió la variable. Con las dos primeras líneas, digamos, se definió y creó el espacio, o sea, se hizo la cajita, ¿sí?
Después, ¿qué pasó? Digo, bueno, a esta lista, perdón, al campo info, guardar lo que tiene el dato. Supongamos que pasamos un 2 por acá, entonces viene acá y guardo el 2, ¿sí? Y el campo siguiente hace lo que apunta a la lista, ¿sí? Entonces, por algún lado teníamos la lista, ¿sí? Que apuntaba a nulo, entonces hacemos que este campo apunte a esta lista, ¿sí? Y con esta última instrucción lo que estamos, esta lista sea igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reemplaza, ¿sí? Se reemplaza esta lista con esto. ¿Y cómo queda parar esto? ¿Cómo va a parar, digamos, cómo queda esto? Básicamente queda algo así, ¿sí? Esto que apunta, digamos, en este caso a sí mismo, ¿sí? Este es el primer nodo que se crea, ¿sí? Un nodo que apunta a sí mismo, digamos. O algunos dicen que no apunta a nada, ¿sí? Eso ya depende de cómo lo tome cada uno, ¿sí? Pero fíjense que como era un agregar al inicio, yo tengo que empezar a agregar por donde comienza, o sea, desde donde comienza la lista para atrás, ¿sí? Si la lista está vacía, crea el primero. Y si no está vacía, ¿sí? Supongamos que tenemos este nodo en la lista y volvemos a llamar al procedimiento y en vez de pasarle un 2 le pasamos un 3, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Volvamos a interpretar, ¿sí? Estas dos líneas, entonces, estábamos de acuerdo que crean la caja, ¿sí? Y asignan, o sea, si crean la caja, piden la memoria, ¿sí? Esta asigna el dato, ¿sí? Queríamos insertar el 3. Esta línea que hacía apuntar a la lista, ¿sí? Ya tenemos un nodo en la lista. Esta sería nuestra lista por ahora porque tiene un solo elemento. Entonces, al siguiente de esto, digo, bueno, hacer apuntar a esto, ¿sí? Ahora la lista tiene que tener un comienzo, ¿sí? O sea que este comienzo ya no está acá, sino que empieza a apuntar acá, ¿sí? Y este apunta nulo, porque es el último, ¿sí? Es medio rebuscado, pero trabaja de esa forma, digamos, ¿sí? Se lo podría ver algo un poco más fácil haciendo algo así, fíjense. Tenemos acá la lista, ¿sí? La L de lista, que apunta a nulo en un comienzo, ¿sí? Se crea el nodo, guardamos el dato, ¿sí? Entonces la lista empieza a apuntar al primer nodo que se creó y ya deja de apuntar al anterior, ¿sí? Volvemos a crear otro nodo, guardamos el dato, ¿sí? Este apunta al nodo que está acá, ¿sí? Y la lista empieza al nodo nuevo, digamos. ¿Sí? Fíjense que acá ya agregué el 3 al comienzo de la lista. Antes era el 2, ahora es el 3. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Medio complicadito, pero la idea es que me digan si lo entendieron o no. Perdón. O sea que las primeras dos, perdón, líneas son, crea una caja, como bien Sí, has dicho, ¿no? La segunda, o sea, la tercera línea, este. crea el dato, Claro, crea inserta el el dato. dato, el 2. Y la cuarta, ¿qué me hacía la cuarta y la quinta? La cuarta lo que hace es, Uh-huh. suponete, agreguemos A otro, ver, ¿sí? Entonces tenemos, estas dos crean la caja, ¿sí? Vamos a crear la caja acá. sí. Bueno, este estaba apuntando ahí, ¿sí? La lista comenzaba por acá, seguía y este era el último, ¿sí? Uh-huh. Bien, estas dos crean la caja, estamos acá. Crean la caja y está en algún lado de la Sí, memoria, está por ahí, ¿sí? Esta línea, ¿qué hace? bien. Guarda el dato, supongamos que queremos guardar un 7, ¿sí? Asigna el 7 ahí. Ese tiene Ahora, lo pongo yo, digamos, un claro, dato cualquiera. exactamente es el dato que entra como parámetro, Ah, lo que bien, vos bien. quieras, ¿sí? Ahora, Sí. esta línea, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, del nodo nuevo que creaste, o sea, del espacio de la caja nueva que creaste, el campo siguiente, que es este, hace una punta al comienzo de la lista, ¿sí? Que, fíjate, Claro, en no, el comienzo sí. de la lista sería el 3, ¿sí? Porque es el primer nodo de la lista.
Sí, Entonces, este campo viene y apunta acá, ¿sí? Y después, con esta última línea dice, bueno, la representación de la lista, ¿sí? Hace que apunte al nodo nuevo. O sea, ya deja de apuntar a este que estaba apuntando y empieza a apuntar al nuevo nodo que entró, ah, ¿sí? bien. Es como si fuera la puerta de la lista, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes leen la lista, entra por acá y se va en orden, digamos. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Bien, dale. Bueno, este es el agregar al inicio, digamos. El agregar al final es un poco más, ¿sí? Teoría. Ahí, borremos esto por acá. Bien, tenemos el agregar al final. ¿Qué tenemos que hacer para agregar al final de algo? ¿Sí? En este caso de la lista. Por empezar, tengo que ver si la lista está vacía. ¿Sí? Fíjense, son más o menos, las instrucciones son muy parecidas, ¿sí? Y con este creo la caja, con este guardo el dato, ¿sí? Y recuerden, como estamos agregando al final, ¿sí? El último nodo de toda lista, ¿sí? Por acá, este apunta acá. El último nodo, supongamos que sea este caso, apunta, ¿sí? A nulo. El último nodo de la lista apunta a nulo, salvo que sea lista circular. ¿Sí? Lista simple siempre apunta a nulo, el último nodo, ¿sí? Entonces, fíjense que se nos facilita mucho la cosa, porque directamente al siguiente, en vez de asignarlo a lista como hacíamos hace rato, directamente sí, bueno, como es el último, mándalo un null, ¿sí? Mandale, hacer lo que apunta a nada, ¿sí? Entonces, con estas tres, creamos la caja, guardamos el dato y hacemos que apunte a nulo, o sea, hacemos esto, ¿sí? Bueno, ahí, pack, apunta a nulo, ¿sí? Vamos a agregar este al final, supongamos que acá tenemos el 7, acá el 9 y acá el 5, ¿sí? Creamos la caja, guardamos el dato, hacemos que apunte a nulo y ahora tenemos que enlazarlo a esta lista que está acá, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, esta parte, ¿sí? Esto lo que chequea básicamente es que si la lista está vacía, o sea, si la lista es igual a nula, quiere decir que no tiene nodo. Por lo tanto, a esa lista le tengo que asignar el nuevo nodo para que este sea el comienzo de la lista, ¿sí? Eso es lo más tranqui, digamos. Ahora, acá se viene el Kikirimichi, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que hacer un recorrido de la lista para agregarlo al final. Sí o sí necesito recorrer toda la lista para comprobar cuál es el último nodo y una vez que yo caiga en la posición del último nodo, recién ahí modificar el siguiente para que apunte al nuevo. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer con color. Acá vamos a ir guardando, en el recorrido vamos a ir guardando posiciones. ¿Sí? Es parecido al recorrido de un vector. El vector ustedes recorrían desde cero hasta la posición de ocupado, menor que ocupado, depende cómo trabajaron los vectores, pero generalmente era hasta la última posición ocupada y de ahí guardaban el dato en la siguiente posición. ¿Sí? Lo recorrían con un for, con un while, con un do while, con cualquiera de esas tres estructuras repetitivas podían recorrer un vector. ¿Sí? Esto es lo mismo. La salvedad es que acá va a cambiar un poquito la lógica del for. ¿Sí? Si se fijan, si se acuerdan, el for tenía el for tenía tres partes, ¿sí? Tenía esta parte, la primera, esta parte que es hasta donde termina, y esta parte que era el paso, ¿sí? Era para y, en este caso, desde tanto, vectores tenían desde 0 hasta menor o igual que ocupado, con paso, y más uno, ¿sí? O más uno, no me acuerdo cómo lo ponía, ¿sí? Y más era. Ahora, una vez que se cumplía eso, ustedes iban ejecutando todas las instrucciones acá abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Yo tengo que hacerlo recorrer con el for, ¿sí? Pero fíjense que
acá nosotros hacíamos antes, en vectores hacíamos entero i, ¿sí? O definían i como entero acá arriba, ¿sí? Acá no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ahí lo tienen que definir como un nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea del recorrido en listas es que ustedes vayan saltando de nodo en nodo, ¿sí? O sea, vienen acá, saltan para acá, están acá, saltan para acá, ¿sí? Están acá y saltan al siguiente. Esa es la idea de la lista, digamos, ¿sí? Que vayan saltando de nodo en nodo, ¿sí? Por eso tienen que definirlo a la i como un nodo. Entonces dicen, bueno, desde lis. ¿Por qué lis? Porque es el comienzo de la lista, ¿sí? La que definimos acá, ¿sí? Está entrando como referencia porque tenemos que modificar. Desde el comienzo de la lista hasta que el siguiente sea distinto de nulo, ¿sí? Básicamente esto es una lógica rebuscada, pero es hasta que llegue al último, ¿sí? Con esta instrucción. ¿Y cómo vas a ir saltando? Andas saltando de campo siguiente en siguiente. O sea que está acá, salta para ahí, está acá, salta para acá, está acá, salta para el otro, ¿sí? Eso es lo que hace. Ahora, fíjense acá hay un pequeñísimo detalle, pero pequeño gran detalle, que tiene un punto y coma acá, ¿sí? Este punto y coma ya le cambia toda la lógica al for. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo acá, ¿sí? Ustedes tienen un if y un else, ¿sí? Lo escribamos un poquito más para acá para que se entiendan mejor, ¿sí? Ustedes tienen if, la condición, si la condición es verdadera, ¿sí? Vienen por acá, acciones verdaderas, ¿sí? Y si no, van por las acciones de falso, ¿sí? Las que no entran por acá van a entrar, ¿sí? Estructura básica de programación, condicional doble en este caso. Bueno, este punto y coma lo que hace, cambia toda la estructura, más o menos casi toda la lógica del for. ¿Por qué? Es como si pondría, al poner el punto y coma, es como si pondría, o como si me evitaría esto, ¿sí? Entonces le digo, si la condición, cuando la condición deje de cumplirse, ¿sí? Ejecuta lo que está inmediatamente después del for, que en este caso es esto, ¿sí? Fíjense cómo trabaja más o menos eso, ¿sí? Acá vamos a hacer el recorrido con estas dos. Sí, o pongamos una más, para que quede un poco más claro. ¿Sí? Supongamos que la lista comienza por acá, ¿sí? Tiene un 3 y esta apunta acá, ¿sí? Entonces, para ahí, desde el is, o sea, desde acá, hasta que se deje de cumplir esto, ¿sí? Vamos guardando posiciones. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esto, digamos? Entra por acá, entra el primer nodo, ¿sí? El campo siguiente es distinto de nulo, ¿sí? Es distinto de nulo porque está apuntando a otro nodo, ¿sí? Ah, bueno, listo, eso se cumple. Entonces, avanza al siguiente, ¿sí? Al siguiente del siguiente nodo, o sea, acá, ¿sí? Ahora estamos posicionados acá, ¿sí? Vuelve a preguntar. Bueno, este de Lee ya no. Pregunta esto, ¿sí? Tenés que avanzar hasta que sea distinto de nulo, ¿sí? Entonces, este es distinto de nulo, no, no es distinto de nulo, pero tiene datos, apunta a este, ¿sí? Entonces, bueno, listo, avanza al siguiente. Viene para acá, pack, se posiciona ahí, ¿sí? Estamos parados acá, ¿sí? Ahora, vuelvo a preguntar esto. Este es distinto de nulo, ¿sí? No, este es nulo. Ah, entonces no podés avanzar al siguiente, ¿sí? Por eso el punto y coma acá, ¿sí? Cuando dejó de cumplirse, digamos, para el recorrido, queda en esta posición, ¿sí? O sea, estoy parado sobre este nodo, ¿sí? Entonces, una vez que yo estoy parado sobre este nodo, ¿qué digo? Bueno, ejecútame esta instrucción, ¿sí? En la posición que estoy, o sea, acá, en esta posición, ¿sí? Al siguiente, al campo siguiente de este nodo, ¿sí? Hace que sea o que apunte a nuevo, ¿sí? Que es este nodo que creé por acá. Entonces, ¿qué hace esto? Deja de apuntar a nulo, ¿sí? Y empieza a apuntar al nuevo,
Es un desastre por acá. Si empieza a apuntar al nuevo nodo que cree. ¿Sí? Por eso es agregar al final. La onda es que va recorriendo, saltando de puntero en puntero, hasta que llega al último. ¿Sí? Una vez que llega al último, termina la ejecución de este for, ¿sí? Se interrumpe la ejecución, queda posicionado acá y hace esta instrucción. ¿Sí? Por eso no se olviden de este punto y coma, porque este punto y coma lo cambia todo. ¿Sí? Si no le ponen el punto y coma, ¿qué es lo que va a interpretar esto? Va a llegar a este nodo y va a querer acceder a otro más y le va a mandar cualquier chorizo que tengan en la memoria por ahí. ¿Sí? Quizás tengan otro nodo guardado por ahí, este apunta a otro y les manda y va generando así bucles, bucles, bucles hasta que caiga en error. Quizás. De los mejores de los casos le da el error y termina y nomás. ¿Sí? ¿Se entendió este más rebuscado? Bien, de 10. Está saliendo cualquier cosa, ¿no? Bien. Entonces, con eso ya tienen para agregar al inicio y agregar al final, digamos. ¿Sí? Ahora, con el tema de... A ver, ¿qué otro tenemos por acá? Bueno, este no lo van a ver por ahora. ¿Sí? El tema del recorrido. ¿Sí? Este es algo importante que tienen que saber. Porque acá se pueden mandar macanas heavies. ¿Sí? El recorrido básicamente es lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Con la salvedad de que si ustedes tienen que recorrer y mostrar es mucho más fácil que hacer todo el quilombo esto. ¿Sí? Esto está hecho con una estructura for. Ustedes, como es un recorrido, lo pueden hacer con una estructura while. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo sería la condición? Bueno, sería while y hacen esta lógica, ¿sí? Mientras se cumple esta condición, ustedes van avanzando. ¿Sí? Cuando llega el último, va a dejar de avanzar y van a estar en la posición, en la última posición y ejecutan esto. ¿Sí? Únicamente esa es la diferencia, ¿no? Que es mucho más fácil con el while, que se lo hace acá en el, por lo menos yo lo tengo hecho acá en el recorrido, ¿sí? Fíjense, acá vamos a recorrer la lista, la pasamos por valor porque no la modifica, únicamente quiero mostrar qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que crear un puntero auxiliar, ¿sí? Que en este caso le puse P, ¿sí? Una vez que creo un puntero auxiliar, ¿qué sería básicamente ese puntero auxiliar? ¿Sí? Si yo tengo la lista de entrada, acá, ¿sí? Supongo que yo quiero recorrer esta lista, que ya la tengo cargada, ¿sí? Y tenemos uno más por acá. Supongo que quiero recorrer esa lista que tiene el 3, el 6, el 9 y el 12, todo múltiplo de 3. ¿Sí? Quiero recorrer esa lista. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para recorrer? Yo no puedo recorrer así de entrada secas. ¿Por qué? Porque cuando yo modifique el recorrido o vaya mostrando esto, ¿sí? Yo tengo que hacer una asignación de puntero en puntero. ¿Sí? Por lo tanto, si hago una asignación de puntero en puntero sobre la lista bruta directamente, o sea, sobre la lista original, eh, puede ser que se llegue a modificar aún pasando como por valor esto, ¿sí? Aún pasando por valor, o puede ser que me empiece a mostrar cualquier cosa porque voy a empezar a trabajar con los punteros y va a quedarte un quilombo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me conviene crear a mí? Una copia en memoria de esta lista para poder trabajar sobre la copia. ¿Sí? Entonces, con esta instrucción, ¿sí? Yo creo un nodo P, que va a ser el auxiliar, y a P le asigno toda la lista. ¿Ok? O por lo menos el comienzo, la puerta de la lista, ¿sí? Que vendría a ser esta parte de acá, que es el primer nodo. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil verlo como si fuera toda una copia. ¿Sí? El 3 por acá, este va para acá, va para el 6, este, 9 y 12. ¿Sí? Entonces, hago la copia de la lista, ¿sí? Y empiezo a trabajar sobre la copia. Digo, bueno, mientras P sea distinto de nulo, ¿sí? O sea, mientras
estén los nodos. Mientras existan nodos, anda haciendo esto, ¿sí? ¿Qué hago? Al nodo que estoy posicionado, ¿sí? Mostrame el campo de info. ¿Cómo lo muestro? Con un code, ¿sí? Entonces, entro por acá, muestro el 3. Entonces, acá vamos a poner 3. Muestro el 3. Después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, al nodo P, ¿sí? Asignarle el siguiente, ¿sí? O sea, este nodo, todo el 6, ¿sí? Sale, vuelve a entrar porque es distinto a nulo, ¿sí? Y me muestra el info, que es el 6. ¿Sí? Entonces, viene acá, muestra el 6. A P le asigna el siguiente, o sea, ahora el 9, ¿sí? Muestra el info, es 9, ¿sí? Y así. Con el que sigue ya no lo hace, ¿por qué? Porque este apunta a nulo, ¿sí? Si apunta a nulo, fíjense, yo digo que P ahora vale nulo, entonces P es distinto de nulo, no, ya no entra acá, ¿sí? Y deja de mostrar, ¿sí? Otra forma de verlo, como es por ahí un poco más fácil, ¿sí? ¿Cómo lo pueden ver de una forma más fácil? A ver. Dicen, bueno, creo un nodo auxiliar acá, ¿sí? Asigno el primer elemento de la lista de ese nodo. Y entonces, me creo un nodo auxiliar acá. Hago la copia exacta del primer nodo, ¿sí? Recuerden que apunta 6, ¿sí? ¿Sí? Nos basemos acá en esto. Creo la copia, digo, bueno, este es P, ¿sí? Todo este nodo es P. ¿P es distinto de nulo? Sí, ¿por qué? Porque tiene información acá y este está apuntando a 6, ¿sí? Porque es la copia exacta de esto, ¿sí? Por lo tanto, este campo apunta al siguiente. Y entonces digo, bueno, mostrame el campo info, muestra el 3, ¿sí? Y a P, o sea, a todo el nodo, asignale lo que tiene en siguiente, ¿sí? Que acuérdense que lo habíamos visto como la caja que estaba dentro de la otra caja, ¿sí? Entonces acá tendría que estar básicamente el nodo siguiente, que es el 6, ¿que no? Porque es el que apunta al que está apuntando, mejor dicho, ¿sí? En siguiente es el espacio de memoria del 6. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, P, reemplazámelo ahora por el siguiente de P, o sea, el 6. Voy a borrar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Reemplaza por el siguiente. Ya no vale 3, ahora vale 6. Todo el campo info del nuevo nodo, ¿sí? Que es este. Y recuerden que a su vez está, ¿sí? Con el 7 acá, ¿sí? Perdón, el 9, ¿sí? Que está apuntando al 9, por lo tanto lo tiene guardado acá, digamos, entre comillas, en memoria, ¿sí? En el campo siguiente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, esto es distinto de nulo, ¿sí? Porque tiene datos y está apuntando a otro lado, ¿sí? Ahora, a P, a todo el nodo, asígnamele lo que tiene en siguiente, que en este caso es el 9, ¿sí? Entonces, ya desaparece el 6 de acá, todo el nodo, igual, y se reemplaza por el nodo siguiente, que es el nodo que contiene el 9, ¿sí? Vuelve a preguntar, ¿todo este nodo P es distinto de nulo? Sí, sí, es distinto de nulo. Bueno, mostrame el campo info, ¿sí? Viene acá, imprime el 9, ¿sí? Y al nodo P asignarle lo que tiene el nodo P, ¿sí? En el campo siguiente, que en este caso es el nodo 12, ¿sí? El nodo que tiene el dato 12. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reemplaza directamente acá en esta línea, ¿sí? Reemplaza a P por todo este nodo, que es el último. Bueno, en este caso es el último, ¿sí? Entonces ahora tiene el 12 acá, tiene datos, ¿sí? Y está apuntando también a un lado, en este caso apunta a nulo, ¿sí? ¿Por qué apunta a nulo? Porque es el último, ¿sí? Pero a lo que voy es que apunta a algo, digamos, ¿sí? Entonces, sale del while, vuelve a preguntar y dice, che, P es distinto de nulo, ¿sí? Y ojo acá con esto, ¿sí?
Una cosa es que el siguiente apunte a nulo y otra cosa es que todo el nodo sea nulo, ¿sí? Acá me está preguntando si todo el nodo es nulo, ¿sí? Si es distinto de nulo, si es claro, si el nodo es distinto de nulo, o sea, si tiene información, si tiene datos, si en este caso tiene este, y tiene el campo siguiente que apunta a nulo, ¿sí? Por lo tanto, este nodo está creado, por lo tanto, esto es verdadero, ¿sí? Es distinto de nulo, este nodo es distinto de nulo, entonces, ¿qué es lo que hace? Entra al bucle y me dice, bueno, muestra lo que tiene el nodo P en info, que en este caso es el 12, ¿sí? Muestra el 12 y ¿qué es lo que pasa? Bueno, al nodo nuevo asignale lo que tiene en siguiente, y acuérdense que acá este siguiente apuntaba a nulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El nodo P, ¿sí? Ahora es o vale nulo, ¿sí? Entonces, en la próxima iteración dice, P es distinto de nulo, y no, porque P ahora es totalmente nulo, ¿sí? Entonces, no entra la iteración, digamos, y termina el procedimiento, ¿sí? Y fíjense que como resultado quedaron impresos por consola, en este caso, ¿sí? Los campos que contenían información de cada nodo. ¿Quedó un poquito mejor? ¿O los Mario peor? De 10. ¿Vos, Gabriel? Bien, perfecto. Bien, más o menos esas son las tres procedimientos básicos, los tres procedimientos básicos, digamos, que pueden utilizar. Después tienen variaciones, ¿sí? Como es el agregar antes de, ¿sí? O el agregar después de, ¿sí? El eliminar primero, que saca este nodo, básicamente, ¿sí? El eliminar último, que borra este nodo, ¿sí? Pero, o eliminar un dato en concreto, por ejemplo, quiero eliminar el 6, entonces recorro la lista y hasta que encuentro el 6, pum, lo elimino, ¿sí? Pero ¿cómo es la lógica de todos esos procedimientos? Yo les voy a pasar por el grupo este archivo para que lo revisen, lo vean, no control C, control V, ¿no? Pero véanlo, analicen la lógica, es una lógica bastante tranqui, digamos, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta algunos detalles. Si van a revisar procedimiento por procedimiento, yo les recomiendo que primero vean, sobre todo en el agregar y en el eliminar, vean el primero, el eliminar después de, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, ¿sí? Fíjense, yo les explico un toque de la lógica. Dale, dale, no hay problema. Yo les explico un toque de la lógica, cómo es la lógica que tienen que tener para agregar un dato o agregar sí, un nodo después de cierto de un nodo particular, ¿sí? Hagamos con los números impares, serían 1, 3, 7, ¿sí? Entonces, nos salteamos el 3. 1, 5, 7. ¿Sí? Entonces, creé esta lista de números impares y digo, me olvidé el 3, no le puse el 3. Bueno, agregarlo después del 1. ¿Sí? Fíjense, agregarlo después del 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Vamos con lo que sabemos ya. Agregar. Bueno, puedo tomar como base cualquiera de estos dos, al inicio o al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta partecita, ¿sí? No va a cambiar, va a ser exactamente igual. Voy a definir un nodo nuevo, voy a crear el espacio de memoria, voy a pedir memoria para eso y voy a guardar el dato que yo quiero ingresar, ¿sí? Entonces, esas tres líneas son exactamente igual para el agregar antes de y después de. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear la cajita, ¿sí? Tengo que insertar, perdón, el dato que quiero insertar, valga la redundancia, ¿sí? Y acá viene el kikirimichi que hay que hacer,
¿sí? ¿Por qué? Porque yo, para agregar algo, yo necesito recorrerlo, ¿sí? Entonces, vamos un poco más del principio, ¿sí? Si yo quiero agregar algo, ¿sí? Agreguemos otro dato que no sea el 3 ahora, para que quede un poco más claro, ¿sí? Supongo acá que tengamos vamos el 3 por acá, queremos agregar el 4, ¿sí? Acá después del 3, por ejemplo. Es como acá es la lógica que tengo que seguir. Bueno, yo tengo que agregar después de un dato específico, ¿sí? Entonces tengo que encontrar primero ese dato, ¿sí? Como esto puede estar distribuido por cualquier lado, bueno, acá es sencillo porque tenemos 3, pero puede estar en realidad por cualquier lado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica que tienen que seguir ustedes? Tienen que recorrer toda la lista, ¿sí? Guardando las posiciones, ¿sí? Entonces, vienen acá, están en la primera posición, ¿sí? Primer nodo, preguntan, ¿este nodo es el que quiero agregar después? O sea, a ver, quiero agregar ¿después de qué? ¿Sí? Después del 3 en este caso. ¿Sí? Entonces, quiero agregar después del 3. Esto es lo que tienen que preguntar, ¿sí? ¿El dato de este nodo es el 3? No, bueno, listo, pasa al siguiente, ¿sí? ¿El dato de este nodo es el 3? Sí. Bueno, una vez que encuentran esto, fíjense que están parados en esa posición. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que crear el nodo, ¿sí? Por eso definen acá, crean el nodo, piden la memoria, ¿sí? Para crear ese nodo, guardan el dato, ¿sí? En este caso era el 4, y acá viene el quilombo. ¿Por qué? Porque tienen que enlazar esto de alguna forma, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Fíjense, lo primero que tengo que hacer es a este nuevo nodo, tengo que hacerlo apuntar al siguiente de este. ¿Por qué? Porque si yo estoy posicionado acá, yo sé cuánto vale el campo siguiente, ¿sí? Si yo digo, bueno, este lo enlazo para acá y después este lo enlazo para acá, no puedo. ¿Por qué? Porque si yo, al hacer el enlace para acá, ya estoy borrando este enlace. Por lo tanto, yo a este no sé lo que le voy a asignar, ¿sí? No sé la dirección de memoria de este nodo. ¿Y dónde tenía esa información, esa dirección de memoria? ¿Dónde la tenía? Yo la tenía acá. Por lo tanto, no puedo, al hacer esto, yo estoy destruyendo lo que estaba acá y ya pierdo este nodo, ¿sí? Es un error que muchos cometen, vienen y asignan esto primero y che, y lo demás, ¿dónde está? ¿Dónde iba para? Y no sé, bueno, buscarlo, no se puede, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica que tienen que seguir? Ustedes una vez que se posicionan acá, tienen el dato de la dirección de memoria donde está el siguiente, ¿sí? Pero ya crearon este nodo, entonces hacen una copia de todo lo que está acá, lo copian acá. ¿Y cómo hacen eso? Y bueno, al siguiente del nuevo, o sea, a esta parte, ¿sí? O sea, a este campo, asignale, ¿sí? Supónganse que lo están recorriendo con un i, ¿sí? Asignale el siguiente de la posición donde estoy, ¿sí? Entonces, al hacer esto, ustedes están haciendo este enlace para acá, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tienen? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Perdón. Una vez que ustedes apuntaron al nodo que sigue la lista, ahora sí pueden destruir esto tranquilamente y lo hacen apuntar al nuevo, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, dicen, y bueno, al i, ¿sí? Recuerden que es el que guarda la posición, al siguiente de i, hacémelo que apunte al nuevo nodo, ¿sí? Fíjense, estas dos líneas ya lo cambian, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esas líneas? Bueno, borran acá, desvinculan ese nodo, ¿sí? Y hacen esta asignación. Y fíjense que ya quedó la lista con el nodo agregado después del dato que yo le dije, ¿sí? Yo quería agregar el 3, perdón, quería agregar el 4 después del 3, entonces fui recorriendo la lista, preguntando en cuál era la posición o cuál era el dato que yo quería agregar después, ¿sí? Una vez que lo encontré, creo todo el nodo, pido la memoria, guardo el dato y hago el enlace, ¿sí? Recuerden, primero se enlaza el nuevo con el siguiente y después se enlaza
el siguiente desde la posición que estoy al nuevo, ¿sí? Esa es la lógica que tiene que seguir. Esta es la más fácil, ¿sí? La más tranqui. Por eso le decían que vean primero los agregues, porque si quieren agregar antes, ¿sí? Fíjense, acá vamos a dejar como estaba, y vamos a agregar el 4 también, pero antes del 5. Entonces acá ya no pregunto por el 3, ¿sí? Acá por cuál pregunto, y bueno, pregunto por el 5, ¿sí? Pregunto por el 5, entonces voy recorriendo y guardando posiciones. Está acá, este 1 es igual a 5, no, bueno, pasa al otro. El 3 es igual a 5, no, bueno, listo, pasa al otro, ¿sí? El 5 es igual al 5, sí. Bueno, creo el nuevo nodo, ¿sí? Voy a agregar el 4, y ahora ¿cómo lo enlazo? ¿Sí? Y a ver, digo, bueno, este, este campo para acá tiene que apuntar a este. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Che, ¿y este cómo lo hago para que apunte a este? Mm, y bueno, acá está digamos, entre comillas, el secreto, la trampa. Por eso se hace un poquito más difícil la lógica. Fíjense, vamos a volver a hacer el recorrido, ¿sí? Voy a tirar el 5, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el recorrido ahora? Vamos a hacer el recorrido, pero guardando posición del anterior, ¿sí? O sea, como un recorrido doble, digamos. Si bien va a estar en una misma estructura repetitiva, pero voy a ir guardando el nodo anterior desde la posición que estoy, ¿sí? Fíjense acá. Muestra con verde estamos haciendo el recorrido, ¿no? Entonces digo, bueno, voy al primero, ¿sí? Voy al primero y también voy a guardar la posición del anterior, ¿sí? Acá lo vamos a poner con esto. Guardo la posición del anterior, bueno, acá en este caso el anterior está vacío, ¿sí? Digo, guardo la posición este y del anterior que por ahora no tiene nada porque es el primero, ¿sí? Este 1 es igual al 5, no, no es igual, bueno, listo, pasa al otro. Viene acá, guardo esta posición y la otra posición, ¿sí? Ahora ya no está vacía, sino que empieza a guardar esta posición, o sea, del nodo este, ¿sí? Pregunto acá, ¿3 es igual a 5? No, no es igual a 5, bueno, listo, pasa al siguiente, ¿sí? Pero a su vez guardo la posición del nodo anterior, ¿sí? Ahora digo, 5 es igual a 5, sí, bueno, listo, ya lo encontré, tengo que agregar antes de esto, entonces creo el nodo, guardo el dato, ¿sí? Hago que apunte a este, ¿sí? O sea, el siguiente que apunte, el siguiente del nuevo nodo que apunte a la posición donde estoy, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago el enlace? Y bueno, como ya guardé el dato de todo el nodo anterior, yo tengo el campo siguiente de acá. Entonces vengo acá y lo reemplazo en vez de que apunte a la posición de donde estoy, que apunte directamente al nuevo, ¿sí? Al hacer apuntar ahí, este enlace ya se corta, ¿sí? Y fíjense que queda agregado antes del dato que estábamos buscando, ¿sí? Este es más difícil de verlo, es más complicado. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con dos posiciones, con la posición que estoy recorriendo y además ir guardando en memoria la posición anterior, el dato, el dato del nodo de la posición anterior, ¿sí? O sea, todo el nodo de la posición anterior tengo que ir guardándolo a medida que voy guardando todo el nodo de la posición en la que me encuentro recorriendo, ¿sí? Es mucho más complicado de lo que parece, digamos. Fíjense, agregar después de es todo esto, ¿sí? La lógica que tienen que seguir es esta, ¿sí? La que expliqué acá. Ahora lo voy a dar un toque con el código, ¿sí? Fíjense que acá creo un nuevo nodo, creo un P que va a ser una copia, ¿sí? Y creo un anterior que va a empezar en nulo, ¿sí? El anterior es, bueno, en este caso no lo usamos, ¿sí? Pero, no sé por qué lo creo. Bueno, no importa. A P le asigno la lista, ¿sí? Fíjense que acá yo, como parámetro, ¿sí? Le paso toda la lista, el dato, a ver si lo puedo hacer un poquito más chico. Le paso toda la lista, el dato del que quiero insertar,
¿sí? Y el dato de referencia por el cual quiero agregar después de, en este caso, bueno, en el caso anterior, digamos, el 3, ¿sí? En el caso quiero agregar después del 3. Y entonces este dato tiene que ser el 3, ¿sí? Para este ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, creo una copia de toda la lista en P, ¿sí? Voy recorriendo, fíjense que acá con el while se hace mucho más fácil que con el for feo ese de arriba, ¿sí? Y digo, bueno, mientras la lista sea distinto de nulo, o sea, mientras tenga nodos, porque no tiene sentido recorrer algo vacío, y además que info, el campo info de cada nodo que voy recorriendo sea distinto de la referencia que estoy buscando, ¿sí? En este caso, para el agregar después de, era el 3, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser distinto? Porque yo necesito pararme en esta posición, entonces se tiene que ir haciendo el recorrido hasta que llegue esto. Cuando llega esto ya no tiene que entrar. Por eso es que se lo pone acá dentro del while, porque cuando esta condición se cumple, significa que encontré el dato y no tiene que seguir recorriendo, o sea, tiene que salir del while, ¿sí? Y además no lo haya encontrado, ¿sí? Que es un flag que puse ahí como para verificar si es que lo encontré o no, ¿sí? Entonces, ¿qué voy haciendo? Fíjense, voy estando de puntero en puntero, ¿sí? Básicamente. Mientras el siguiente de P sea distinto de nulo, o sea, mientras tenga enlaces, andar haciendo el reemplazo y vas recorriendo, ¿sí? Entonces va, recorre, llega al último, en este caso al 3, ¿sí? Entonces, como entró acá, ¿sí? Te digo, bueno, pásamelo a falsa la bandera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ir verificando de que no haya encontrado el dato, ¿sí? Una vez que terminó de recorrer, para este ejemplo se posiciona justo acá en el 3. ¿Sí? Una vez que termina de recorrer, sale del while este y estamos posicionados acá, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué hacemos? Y pregunto si la lista está nodos, ¿sí? Y además encontré el valor que estoy buscando, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar de que el valor que esté buscando no lo tenga cargado en la lista, ¿sí? Por eso esta bandera, ¿sí? Supongo que el 3 no está. 1, 7, ¿sí? Después pasa el 4, después pasa el 5. Y quiero buscar el 3, no está. Entonces, esta condición siempre se va a cumplir porque nunca lo va a encontrar. Entonces va a seguir recorriendo, va a seguir recorriendo, va a seguir recorriendo y va a seguir recorriendo. Entonces, cuando llega al nodo final, esto ya no se cumple. ¿Por qué? Porque el siguiente apunta a nulo. Y acá me está diciendo que el siguiente tiene que ser distinto de nulo, ¿sí? Por lo tanto, llegué al final de la lista. Entonces, si llego al final de la lista, yo paso la bandera como falso. Y digo, bueno, llegó al final de la lista, no hay datos, ¿sí? Entonces, si no hay datos, ya no entra acá a este if y no crea el espacio de memoria, crea el nodo y todo lo demás, ¿sí? Entonces, esta bandera se hace para controlar que no haya llegado al final de la lista. Perdón, que sí, perdón, que haya llegado al final de la lista, pero en caso de que no encontró el dato, ¿sí? O sea, cuando el dato no existe en la lista. Ahora, ¿qué pasa si existe? Y bueno, siempre se va a mantener en verdadero, ¿sí? Por lo tanto, cuando lo encuentra el dato, sale del while, ¿sí? Viene para acá para el if y pregunta, che, ¿la lista está vacía? Sí, está vacía. Y no llegaste al final, ¿no? No, no llegué al final. Bueno, está acá. Estoy posicionado acá. Ah, bueno, listo. Entonces, eso significa que encontramos el nodo que tiene el dato que estamos buscando y lo tenemos que enlazar con el nuevo, ¿sí? Entonces, tenemos que agregar después de ese. Bueno, ¿qué hacemos? Pedimos la memoria, insertamos el nuevo dato y acá con estas dos se hacen en los enlaces que les dije, ¿sí? Fíjense acá, vamos a volver a hacer el enlace, ¿sí? Creamos el nodo entonces, acá con estas dos, creamos la caja, guardamos el 4, para acá, está todo bien, ¿sí? Recuerden que estamos en esta posición, ¿no? Entonces, bueno, del nodo nuevo, el siguiente del nodo nuevo, asignale lo que tiene el nodo donde estamos posicionados, ¿sí? En este nodo, asignale lo que tiene siguiente, o sea, todo lo que está acá se hace una copia y se pone acá, o sea que esto empieza a apuntar acá, ¿sí? Ahora, del nodo donde estoy, porque estoy en P, al siguiente, el campo siguiente de ese nodo donde estoy, hacerlo apuntar a nuevo,
Entonces esto deja de apuntar acá, porque se reemplaza, y empieza a apuntar al siguiente. ¿Sí? Ese es el agregar después de. Es lo mismo para el eliminar después de. Es exactamente lo mismo con una pequeña salvedad, que para ustedes cuando tengan que eliminar algo, ¿sí? Como en este caso, bueno, vamos a eliminar el primero en este caso, así que es un poco más fácil. Tienen que controlar que la lista no esté vacía, porque no tiene sentido eliminar algo que no esté. ¿Sí? Si no está vacía, van recorriendo, ¿sí? Con esto, van recorriendo. Una vez que ustedes encuentran, ¿qué es lo que hacen? A ese nodo tienen que hacerlo apuntar a nulo. ¿Sí? Al penúltimo lo hacen apuntar a nulo. Y bueno, en este caso es el primero. ¿Sí? A ese nodo lo hacen apuntar a nulo y después tienen que ejecutar esta instrucción que es el delete p, ¿sí? Que es delete, o sea, borrar el espacio de memoria que está ocupando ese nodo. ¿Sí? Por ejemplo, para este caso, este es eliminar primero. ¿Sí? ¿Qué hace? Entra toda esta lista y dice, chequea que no está vacía. Bueno, no está vacía, entonces no muestra esto, viene por acá. ¿Sí? Y dice, bueno, a P asígname una copia de la lista. ¿Sí? O sea, una copia de todo esto. Entonces, si el siguiente es distinto de nulo, si el siguiente de P es distinto de nulo, entonces en el caso este, ¿sí? Es distinto de nulo, entonces hace que apunte al siguiente. En este caso no es nulo. Perdón, en este caso es distinto de nulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y bueno, a la lista, ¿sí? Recuerden que la lista era la puerta de la lista, en este caso le hice como la puerta de la lista, ¿sí? Hace que apunte al siguiente, al campo siguiente del primer nodo. O sea, tenemos la puerta por acá que está apuntando por acá primero, ¿sí? Entonces digo, bueno, veo este nodo acá, sí, el siguiente de este es distinto de nulo, sí, sí es distinto de nulo. Bueno, entonces hace que la lista apunte a este campo por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Deja de apuntar acá, empieza a apuntar al siguiente, pero fíjense que hay dos que están apuntando al segundo nodo, digamos, ¿sí? Una es la entrada de la lista y otra es el ex primer nodo, ¿sí? Una vez que yo hice ese enlace, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? El delete P. O sea, a este nodo que era el P, tengo que borrarlo, ¿sí? Este delete libera el espacio de memoria y me borra el nodo ese. Entonces, fíjense que ahí lo elimina primero, y que precisamente es el módulo de eliminar primero, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el eliminar último, con la diferencia de que tienen que recorrer toda la lista, ¿sí? Fíjense acá, pregunta también si no está vacía, ¿sí? Si está vacía y tiene un solo nodo, directamente lo libera, ¿sí? Ahora, si no tiene un solo nodo, tiene varios, ¿sí? Entonces va recorriendo. Voy recorriendo y voy recorriendo, pero la diferencia, digamos, es que acá, si yo quiero eliminar el último nodo, y en este caso es el 5, yo tengo que guardar anterior. ¿Por qué? Porque yo a esto necesito hacerlo nulo. Y yo digo que a este tiene que hacerlo apuntar a nulo. Entonces recorro acá, digo, bueno, este, y guardo el anterior. ¿Sí? El anterior no tiene nada. Bueno, paso a este y guardo el anterior. ¿Sí? ¿Es distinto de nulo? Sí, bueno, vengo acá y también guardo el anterior. ¿Sí? Este es nulo, sí, bueno, entonces este es el último nodo de la lista. Y si yo estoy posicionado acá, yo no tengo forma de eliminar a esto y dejar que este apunte a este. ¿Por qué? Porque si yo lo elimino directamente, este va a seguir apuntando al espacio de memoria donde estaba este. ¿Sí? Y por más que no esté, va a empezar a apuntar a información basura que tengan guardada en la memoria. ¿Sí? Entonces, guardando la posición anterior, digamos, o sea, guardando todo esto, ¿sí? Guardando el lo que hago, yo estoy posicionado acá y digo, bueno, listo, al siguiente del anterior, o sea, a este, así que apunte a nulo, ¿sí? Entonces ya deja de funcionar y fíjense que queda el nodo liberado, el último nodo liberado. Entonces vengo acá y digo, bueno, delete P. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace eso? Chao, listo, se fue. ¿Sí? Y ahí borro el último nodo. ¿Sí? Fíjense que acá está. El nodo anterior, el campo siguiente, hace que apunte a nulo. Con eso desengancho. Y acá está, desengancho el nodo. ¿Sí? Y después libero el nodo donde estoy. ¿Sí?
¿Se entendió? Es medio complicado. De 10. ¿Vos, Gabriel? ¿Qué onda? Bien. Ahora yo se lo estoy explicando medio así nomás, digamos, pero eh, si analizan todo el código y bueno, hacen un garabato así, pero háganlo más prolijito, al toque lo van a sacar. No, no es, o sea, a lo que voy que no es complicada la lógica, sino que es un poquito rebuscada, porque ustedes tienen que, el secreto de la lista, digamos, es trabajar con las posiciones. Si ustedes trabajan bien con las posiciones de los vectores, esto no les va a costar, ¿sí? Y si se manejaban más o menos, cuando aprendan a manejarse con las posiciones de la lista, los vectores van a ser, no sé, variables de tipo entero, una cosa así, como para dar un ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, el tema de los eliminar después de, antes de, también es exactamente lo mismo que el agregar antes de y el agregar después de. La única salvedad que les dije es que tienen que utilizar esta instrucción, ¿sí? Que es delete. Acá entran dos instrucciones nuevas que son el new y el delete. Después, todo lo demás es lógica que ya venían trabajando, digamos, ¿sí? Bueno, este es eliminar antes de. Sí, fíjense que acá también voy guardando, pues, preguntando posiciones, ¿sí? Posiciones anteriores, ¿sí? Bueno, estos son para búsquedas, ¿sí? Cuando la lista está desordenada y cuando está ordenada, no estoy seguro si esto está trabajando bien, yo creo que sí, creo que sí, porque este lo utilicé en uno de los últimos trabajos, eh, pero bueno, ustedes pruébenlo y vean a ver qué onda. Dale, dale, no, no hay problema, Gabriel. Bueno, hasta acá quedamos entonces, chicos. Vamos para la grabación. Yo les